En la última ronda del Gran Suizo de la FIDE celebrado en Isle of Man, el actual campeón del mundo, el noruego Magnus Almendrado Carlsen, conseguía un récord histórico. Algunos en casa se preguntarán, oye, ¿qué es lo que ha conseguido el Magnusete? Pues bien, ha logrado estar invicto durante 101 partidas a ritmo clásico. Esto supera la hazaña o el récord que tenía Ding Liren de 100 partidas clásicas, el jugador chino. Todavía hay muchos jugadores que piensan que este récord lo tiene Sergei Tiviakov, este potente jugador que estuvo 110 partidas sin perder. Si bien es verdad, hay que matizar algo muy importante, y es que la oposición de Magnus Carlsen, bueno, pues ha sido mucho más dura que la de Sergei Tiviakov. Los rivales de Magnus Carlsen, pues todos prácticamente han tenido más de 2700 durante todas estas partidas. Y es verdad que los de Tiviakov, bueno, pues él jugaba en algunos Open y había muchos jugadores de 2100, 2200, etcétera, etcétera. Para mí, ambas hazañas tienen un mérito espectacular. No sé qué opináis vosotros, lo podéis dejar en los comentarios también. En cualquier caso, Magnus ha conseguido algo tremendo y hoy os traigo la partida número 100, en la que se enfrentaba a Maxim Matlakov. Ya sabéis, el potentísimo jugador ruso, ese yerno soñado por todos nosotros, ¿verdad? Con su pelo engominado de dulce, unos ojos acaramelados que enamoran hasta el Fakun, quien ya no confía en el amor tras una dura ruptura en el pasado. Matlakov, ese ser que se baña con aceite de ñu, ese ángel caído del cielo que juega con más de 2700 de nivel. Así que he elegido esta partida y no la 101 porque es mucho más complicada, es mucho más interesante. Y vais a ver que existen un montón de ideas en la apertura muy locas de entender. El análisis me ha llevado mucho tiempo, así que vamos a ir poco a poco tratando de entender qué pasó en este partidón entre Magnus Almendrado Carlsen y Maxim Matlakov. Bueno, pues Magnus decide abrir con D4, caballo F6 por parte de Maxim, C4 y E6. Ya sabéis que la idea tras este E6, pues normalmente en la élite es responder a caballo C3 con alfil B4, perdón, entrando en lo que se conoce como la defensa ninzo-india. Las blancas lo evitan con caballo F3, D5 y estamos en las posiciones del gambito de dama. Aquí dos jugadas principales, o bien G3 para entrar en una catalana o caballo C3, y como digo, estamos en las posiciones principales del gambito de dama, donde hay ahora una infinidad de posibilidades para las negras. Puedes jugar alfil B4, defensa ragocín, puedes entrar en las líneas principales del gambito de dama con alfil E7, puedes jugar C5 para jugar una tarras o una semitarras, dependiendo si capturas de peón o de caballo. También existe la jugada caballo BD7 o la defensa Viena, una también muy empleada por todos los jugadores de élite. Sin embargo, en esta partida Maxim Matlakov opta por C6 y aquí, tras alfil G5, pues llegamos a una de las posiciones o de las aperturas más complicadas sin ningún tipo de duda en el ajedrez, el Botvinnik. Esto es un completo follón. Aquí Maxim Matlakov decide jugar con H6 expulsando hasta el alfil, pero estas posiciones tras D por C4, E4 ganando el centro, B5 para proteger ese peón, E5 que parece que gana la pieza, H6, alfil H4, G5, caballo por G5. Esto es realmente dificilísimo de entender. Esto es teoría de altísimo nivel, muy complicado. En la partida, sin embargo, Matlakov incluye primero H6, por supuesto, ahora dos alternativas razonables. La primera, podemos zamparnos ese potrillo rico o podemos mantener la clavada con alfil H4, que es lo que decide realizar el vikingo. Aerolíneas Magnus Carlsen a domicilio y ahora D por C4 de el ruso. Magnus juega E4 ocupando el centro, por supuesto. La idea de la blanca es simplemente recapturar en C4 y, como digo, si las negras juegan B5 estamos en la línea principal de la que hablábamos antes, donde tras G5, pues como digo, esto es un infierno para ambos jugadores. En la partida Matlakov juega G5, alfil G3 y ahora B5. Por supuesto, G5 tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que este alfil ya no nos incordia en esta diagonal. El inconveniente es que ahora siempre vamos a estar más inseguros en el caso de que decidamos enrocarnos en corto. Y por supuesto, las blancas tienen ese punto de ruptura en H4 que aprovecha ahora Magnus Carlsen desviándose de la línea principal, que sigue con alfil E2 y Magnus juega aquí H4. Más o menos unas 400 partidas en mi base, muchas de alto nivel, posición dificilísima. Ahora las negras cierran con G4. Comer en H4 realmente no es una buena idea, porque tras alfil por H4, ahora sí, el negro puede sufrir en esta diagonal. Por eso juegan G4 y ahora ¿dónde os iríais? ¿Os iríais a H2, a D2 o a E5? Pues parece bastante claro. A E5, una casilla central donde no solo presionamos C6 y F7, sino que también presionamos el peón de G4. Aquí quizá la jugada más natural a los ojos del ser humano es la jugada H5 para proteger ese peón.
Hay que decir que si vas de listo por la vida y te quieres comer el peoncillo de E4, cae el de C4, el alfil se desarrolla y estas posiciones son un infierno para las negras. Te estás enrocando, existe presión sobre F7, sobre C4, el caballo está saltando a C5 también y fijaros ese diablillo de C8, es un diablillo al que le quitaban la palmera chocolate en el instituto, ¿verdad? Bueno... qué bestia éramos nosotros en el instituto. Todavía recuerdo mi época en la primaria, ¿no? El colegio Santa Juliana de mi barrio de La Chana, ¿no? Jugando al fútbol con piedras, madre mía. Ni balón ni leche, piedras ahí. Bueno, aquí Matlack opta por una línea muy interesante que es caballo BD7, que se deja aparentemente dos posibles peones, o el de G4 o el de C6, pero una jugada que aboga por el desarrollo. Las negras ahora, por supuesto, su principal problema es el desarrollo, el blanco está más desarrollado y más activo, y las negras ahora le dicen a Magnus Ete, oye Magnus, si te comes alguno de estos peones vas a perder bastantes tiempos. Por ejemplo, si decido comerme el de G4, caballo por G4 y tras dama por caballo F6, perdón, caballo F6 no, viene B4, y cuando el caballo se retira, por ejemplo, a D1, caballo F6, y ahora presionas y presionas y el blanco no puede defender algo, perdón, los dos, así que el blanco está un poquito peor. Así que el de G4 no parece sabroso. El de C6 pues sería otra opción interesante, pero de nuevo tras dama B6, caballo E5, alfil B7, fijaros que el negro ha desarrollado dos piezas, el alfil está preparado para golpear en esta diagonal, por supuesto esto es una línea súper natural, pero Magnus prefiere no capturar ese peón y mantener a ese alfil de C8 todavía un poquito triste, y juega la jugada alfil E2 incrementando la presión sobre G4, preparándose para el enroque corto. Hay que decir que en todas estas posiciones el blanco va a estar seguro en el flanco de rey, mientras las negras todavía tienen que encontrar, por supuesto, algún lugar seguro para ese monarca. Por supuesto, algo tiene que tener en desventaja el negro a cambio de ese peón de más. Las negras, juegan alfil B7. Hay que decir que si juegas caballo por E5, tras alfil por E5 de nuevo sufre en esta diagonal. Por eso alfil B7 en la partida y Magnus decide capturar en D7. Ahora la mejor jugada es dama por E7, tal y como realiza Matlack, porque si decides comer de potro, cae el peón de G4. Dama por D7 y alfil E5 de Magnus Carlsen, de nuevo problemas en esta diagonal. Matlack juega a dama E7, jugada razonable, se prepara ahora para quitarse de esta diagonal y poder movilizar el caballo de F6. Fijaros que si la torre llega a G8 y el caballo puede venir a D7, estaríamos expulsando a este peligroso alfil de E5. De nuevo, Magnus sigue empeñado en no comerse ese peón de G4, buscando jugadas más activas y realiza la temática ruptura con B3. Hay que decir que si por ejemplo juegas alfil por G4, de nuevo las negras están en condiciones de desarrollarse, ganar algunos tiempos, y parece que la posición es interesante para Matlack. Así que Magnus juega B3. En la posición actual, Matlack decidió jugar torre G8, es una jugada muy precisa. Hay que decir que si juega C por B3, A por B3, torre G8, enroque corto, esta, bueno, es una posición natural que podría haber surgido. Y si decide jugar, en vez de torre G8, B4, ahora la clave es que tras caballo A4 y C3, que sería la idea de las negras, está saltando a C5. Y este caballo realmente es muy potente en C5. Fijaros que la idea de torre G8 es muy interesante por el siguiente motivo. Magnus juega dama C2. Hay que decir que si comes en C4, viene B4 y cae el peón de E4 y ya el alfil no puede capturar en C4, que sería una casilla más activa. Como veis, me vais a perdonar, pero esta partida es muy compleja. Yo sé que hablo rápido, me vais a perdonar por ello. Pero bueno, creo que vamos a tratar de ir variante por variante para poder entender esto, porque, como digo, no es nada fácil. Así que no os preocupéis si no entendéis algo, porque ni los propios jugadores de élite en estas posiciones pues son precisos del todo. Torre G8, como digo, es una jugada muy buena, porque ahora B4, como juega Matlack, es una buena jugada. La clave que tras caballo A4, C3, ahora caballo C5 no es una buena jugada. Vamos a ver si alguno ve el porqué. La clave es que ahora la torre se ha quitado de esta diagonal y que podemos movilizar el caballo de F6. Increíblemente, a pesar del alfil de B7 estar tocado, caballo D7 funciona ahora. Y alguno podría preguntar, oye Pepón, que ya estoy harto de verte el careto ese todos los santos días. De hecho, ayer fui al Marshall Chess Club, ¿no? A jugar un torneo de rápida, ahí que quedé segundo detrás del maestro Karankulov, ¿no? Son dos hermanos, hay uno aquí viviendo en Nueva York y bueno, pues me contaba uno de
de los jugadores de allí que la mujer también estaba harta de Chess 24, ¿no? Así que ya sabéis que esto es lo que pasa. El segundo motivo de divorcio, Chess 24 tras Tinder. Y cuidado que lo está alcanzando. La clave es que si caballo por B7, caballo por E5. Y ahora el caballo de B7 queda tocado. Es por eso que tras C3, ahora Magnus trata de desestabilizar esa formación de peones en B4 y C3 que tan molesta es. Las negras juegan caballo D7, expulsando al diablillo de E5, alfil G3 y alfil G7, poniendo presión sobre D4. Por supuesto, si las blancas se le cae el centro, se le cae todo. Es su mayor compensación. Así que Magnus Almendrado Carlsen defiende ese peón y A5 de las negras. Que a nadie se le ocurra comerse ese peón, porque cae C3 y luego probablemente va a caer A3. Así que refuerza Matlakov jugando de manera muy precisa todavía enroque de Magnus Carlsen y alfil F6. El problema que tiene enroque corto es que desprotege el peón de H4 y las blancas ahora aprovechan para jugar de una manera muy activa. Caballo C5. Y uno podría preguntar, pero ¿esto qué locura es? Esta es una jugada, es una basura. No sirve para nada ese caballo C5. Te estás colgando un peón, pepón. Hasta rima y todo. Caballo por C5, D por C5 y ahora Matlakov no capturó en C5. ¿Por qué? Porque es cierto que tras alfil D6, dama B6, E5, la dama blanca está entrando en H7 y parece tremendamente peligroso para la negra. Si te enrocas en largo puedes comer en B4 y activarte por la columna A, enrocarte en corto va a ser imposible. Es por eso que Matlakov juega E5, cerrando esta diagonal para este alfil. Por supuesto, ahora las blancas se aprovechan para jugar torre D6, infiltrarse en la posición y Matlakov juega alfil por H4. Fijaros que las negras, de nuevo, las negras tienen dos peones de más en esta posición. Pero todavía tienen el problema del rey en el centro, que siempre va a ser un problema gordísimo. Y además de momento tienen un alfil en B7 pues muy pasivo. Magnus aprovecha para activar el suyo con alfil C4 y ahora comer en G3 pues podría ser interesante porque eliminamos un Facundo, el Facundo va al juzgado y se cambia el nombre. Pero ahora va a existir una presión diabólica sobre la casilla F7. Así que en lugar de alfil por G3, las negras juegan alfil G5. Hay que decir que aquí la máquina decía que la mejor jugada era torre G6. Aquí da unas líneas diabólicas. Por ejemplo, voy a enseñar algo. Dama D3 dice que es la mejor para Carlsen. Torre D8 y peón por B4, peón por B4, alfil por H4. Aquí dice torre por D6. Con ligera ventaja negra, ¿no? Esta posición, ¿no? Pero bueno, esto es sigue siendo una completa locura. Así que demasiado complejo. Matlakov se quita con alfil G5 y Magnus dama D3, ocupando la columna abierta y sobre todo evitando que nos cambien el alfil de casillas blancas. Por supuesto, el negro, si lograra cambiar este alfil en buenas condiciones por un alfil pasivo, por un alfil muy activo, pues quedaría bastante bien. Las negras ahora tratan de aliviar la presión. También una torre pasiva que está en una columna cerrada, pues trata de eliminar la mejor pieza quizá de las blancas, ¿no? Que es ese pedazo de torreón, ¿no? Que existe en la casilla D6. Y ahora Magnus pues confía en el que tiene que confiar, porque según las sagradas escrituras facundianas, ya el Facund, bueno, pues formaba parte de las expediciones vikingas, ¿no? Que fueron a conquistar, bueno, pues Inglaterra ya hace unos cuantos años. Y mete F4 Magnus Carlsen aquí, tratando de abrir la columna F. Ahora comete un error gravísimo Matlakov en esta posición. Tened en cuenta que ya nos estamos acercando a la jugada 30, los jugadores empiezan a estar apurados, pero aquí la mejor jugada era comer al paso. Vamos a tratar de explicar por qué. G por F3, torre por F3 y torre F6, y parece que el negro aguanta aquí, ¿no? Torre por, alfil por, a por y dama F1 quizá. La máquina da esta línea, fijaros. Perdón, aquí dice torre por F6 y A por B, dama F1 para meter presión, pero existe este C2 de recurso y increíblemente esto es ligera negra, ¿no? A saber qué está pasando aquí. Pero Matlakov come en F4 de peón, lo que es un error gravísimo y Magnus no lo aprovecha en este momento, para que veáis que los mejores jugadores del mundo también se equivocan. Magnus realiza la jugada más humana, para que veáis que también Magnus tiene sentimientos. Para que veáis que se cometen imprecisiones hasta más alto nivel. La mejor jugada aquí era E5. Una jugada loquísima, porque uno podría preguntar, oye Pepón, ¿qué pasa si F por G3? E5 es casi ganadora en este momento. Si F por G3, la clave es jugar torre por F7 en esta posición. Torre por F7 ganando. Si dama por F7, pues alfil por F7 y dama por G6. Y...
perdón, si dama por E5, pues viene dama por G6 y a cualquier jeque digo yo, a cualquier jeque o jaque en E3 o en E1 viene la torre a cubrirse en F2 o en F1 con jaque descubierta. Esto es lo que se le escapó a Magnus Carlsen y quizá también solo estaba valorando comer en F7 de alfil, que es una jugada perdedora, porque ahora tras dama por F7, torre por F7, existe torre por D6 y cuando captura la torre, rey por, y el negro está con ventaja decisiva. Magnus decide jugar alfil por F4 y vuelta a empezar. La posición completamente igualada. Alfil por F4, torre por F4 y C2. Aquí de Matlakov amenazando coronar. La idea de Matlakov es muy sencilla. Dice, bueno, pues si te comes este, yo por fin logro eliminar a esa torre de D6. Dama por C2, torre por D6, E por D6, dama por D6 y aquí Magnus realiza la mejor jugada, mostrando su superclase. Porque probablemente la mayoría de nosotros aquí comería en F7 o de torre o de alfil. Hay que decir que es un error. Alfil por F7, rey de 8, ayudas al negro. Se va a esconder en C7, B6 y las negras incluso están un pelín mejor según las máquinas. Pero Magnus juega E5. ¡Bum! Aquí quitando control de las casillas negras, por supuesto. Comer en E5 nunca va a ser posible por torre 4, ganando en el acto ipso facto me retracto. Y dama C5 jaque por parte de Matlakov, rey H1 de Carlsen. Y aquí es donde comete una imprecisión tremenda Matlakov. La mejor jugada es dificilísima, es dama E7. ¿Quién hace dama E7 en esta posición? Decidme, si, bueno, quizás si lleváis un par de botellas de vino hacéis dama E7, pero quien me diga a mí que hace dama E7 aquí, con escasos segundos o minutos, perdón, en el reloj, poniéndote a tiro de un torre por F7, poniéndote a tiro de un alfil por F7, pues que me lo diga a mí, ¿no? La clave, vamos a tratar de entenderlo. Si torre por F7, vendría dama H4, rey G1 y enroque largo y el rey escapa. Y si alfil por F7, perdón, exacto. Aquí, dama E7, si torre por F7, la línea que hemos visto, la mejor jugada según las máquinas, dama D1, para evitar que el negro se enroque. Si torre D8, dama por G4, y si dama H4, rey G1, torre D8, existe esta línea, alfil por F7, rey E7, dama C1, y según las máquinas esto es +1 para Magnus Carlsen, qué sé yo, ¿no? Entonces yo hoy me he levantado así tan tranquilo, digo, bueno, estoy aquí en Nueva York, me pongo media orilla, analizo la partida y luego me voy a visitar un poco el resto de cosas que me faltan, ¿no? Pero la verdad es que me he tirado 2 horas con la partida porque es que es tan interesante, es tan difícil, que al final uno lo disfruta mucho también. Uno disfruta la complejidad en ajedrez, por supuesto, además de las líneas así muy directas y muy bonitas. E5, como decimos, dama C5, rey H1 y Matlakov juega dama E3. Jugada que permite dama F5 de Carlsen, durísima, aprovechando que el rey negro ahora no puede escapar, aprovechando que estamos entrando en F7. Sin embargo, nunca se acaba hasta que se acaba. Rey de 8 por parte de Matlakov, tratando de huir con ese rey. Dama por F7 de Magnus. Y aquí la posición está completamente ganada. Fijaros el rey de Matlakov tratando de galopar, ahí de escaparse, como galopando cual rey de los unos, ¿verdad? Y aquí existía un remate ganador para Carlsen que se le vuelve a escapar. Y completamente entendible. El remate era dama F8, rey C7, torre F7, rey B6 y dama E7. Fijaros qué importante esta casilla. ¿Por qué? Porque evita los jaques en H4. Y además presiona en B7 y prepara la entrada de la dama en C7. Si alfil C8, dama C7, rey C5, dama D6, rey B6 y ahora la sencilla A por B4. El negro no tiene demasiados jaques. Si dama E1 viene torre F1, a dama H4, rey G1 y se acaban los jaques. Y luego estás amenazando dama C5 en todas esas posiciones. Si la dama se quita de E3, en definitiva, es game over para las negras. Pero Matlakov se libra, ya que Magnus come en B4. Y esto le da chances al jugador ruso de sobrevivir con dama por E5, dama F8, jaque, rey C7, torre F7, rey B6 y B por A5. La clave, por supuesto, que ahora tratamos por A5, no hay demasiado jaque. Las negras se están activando con un dama H5, con un torre A1. Y no nos olvidemos de que la dama de F8 está atacada. Dama E7 de Magnus, dama H5, rey G1, torre A1 y alfil F1. Y es verdad que parece
que las blancas se están ganando de nuevo, porque ¿cómo evitamos dama por b7 o dama c7 o dama a7 en caso de que el alfil venga a 6, ¿no? Prácticamente nos dan mate, incluso hay un dama b4 también, hay infinidad de jaques destructores en esta posición para las negras, pero Maslakov se encuentra un recurso muy bonito, el siguiente, ¡bum! Dama por f7, sacrificio de dama y alfil a6. Aprovechando que no hay ningún jaque de la dama ahora mismo, solamente tienes un jaque en f2, ¿verdad? Que es el que hace Magnus Carlsen aquí en esta posición. Me vais a perdonar un momento. A ver. Sí, dama f2, rey b7 y dama e3. Por dama d4. Se acabaron los jaques. Como mucho puede repetir en f7, etcétera, etcétera. Pero juega dama d4, torre por f1, rey h2 y llegamos a esta posición en la cual las blancas tienen ventaja, pero vais a ver que aunque caiga el peón de h5 no va a ser fácil, porque dama por h5, rey b6, dama por g4 y torre por b3 y llegamos a esta posición. Que la verdad que yo estaba pensando un rato sobre ella y lo primero que pensaba es, si el alfil viene a d5, además esto ya lo comentaban Lariño y el FO en la retransmisión, ¿no? Si el alfil viene a d5 y pongo una torre en la octava fila, ¿cómo voy a coronar el peón de g? Me quedo quieto con el rey, un alfil en d5 y la torre en g8, todas mis piezas protegidas, metiendo presión sobre el peón de g, incluso aunque el peón llegue a g7, no vas a ser capaz de coronar, ¿verdad? ¿Veis la fortaleza? Y el principal problema de las negras es que este alfil está completamente descoordinado y no va a ser fácil traerlo a c4. Por ejemplo, una jugada como dama h5 sería un error brutal, en mi opinión, por alfil c4 y alfil d5. Sin embargo, Magnus aprovecha perfectamente esto y este final es súper instructivo, es una clase increíble por parte de Magnus, ¿verdad? Así que prepararos para disfrutar cómo el campeón del mundo aprieta a su rival, saca la cremita noruega, le empieza a masajear a Maslakov, a decir: Maslakov, relájate y disfruta que te vas a llevar un masaje tremendamente placentero. Bueno, pues primera jugada del noruego, dama g8, ¿no? Ataco torre, evito que el alfil venga a esta diagonal. La torre se quita. Por supuesto, el negro tiene que tener cuidado dónde quitar la torre, porque hay jaques. Si torre b2, pues puede existir algunos dama b8 en el futuro, etcétera, etcétera. Torre d3, protegiendo la torre con el alfil, todas las piezas negro defendidas, pero claro, ahora empieza ya a correr ese peón. Torre d5, g5 y alfil d3. Como Maslakov ha visto que no es fácil llevar el alfil a esta diagonal, se le ocurre otra idea. Dice: anda, ¿qué pasa si g6? Simplemente mi idea va a ser jugar alfil por g6. ¿Y estamos en una posición de fortaleza o no? ¿Por qué decimos fortaleza? Porque el negro, por supuesto, tiene la torre defendida por el peón de c6. El negro está cortando al rey blanco en la columna E. Nunca vamos a poder pasar de esa columna E, o sí. Porque vais a ver que, como digo, esto es una verdadera clase por parte del noruego. Si el peón estuviera en c7 y la torre en d6, probablemente la posición fuera en tabla, sería una posición de fortaleza. Pero al existir una columna por la parte de atrás para poder dar jaques al rey negro, la posición está ganada. Y vais a ver cómo Magnus empieza a apretar. ¿La clave cuál va a ser? Dejar al negro en Schutzbahn, o en una especie de Schutzbahn, tal que tenga que mover la torre y permita que nuestro rey pase o bien hacia acá o bien hacia arriba. Perdón, hacia arriba, para luego presionar el peón de c6 por detrás. Qué bonito es el ajedrez. Rey c7, vais a ver cómo lo hace Magnus. Dama f7 y primero acerca al rey un poco. Ya, por supuesto, Maslakov no va a dejar que se acerque más de ahí. Y aquí empieza la clase. Rey c8, dama b6, forzando a rey d7. Dama b7, forzando a rey d6 para que no caiga el peón. Dama c8, forzando a rey c5, lo veis, ¿no? Rey c5 única y ahora dama b8. Primer Schutzbahn para Maslakov. ¿Por qué? Bueno, obviamente solo tiene la jugada rey c4 si no quiere mover la torre y es la que emplea, ¿no? Bueno, si mueve rey c4 viene dama b6 y ya te han obligado a jugar c5. Así que lo que dice Maslakov es: bueno, voy a mover la torre. Y entonces a Magnus se le ocurre otra idea brutal, que es rey f4, torre d5 única y rey g4. Ahora la torre ya no se puede mover, como podéis ver. Todas las casillas controladas por la dama y por el rey. El rey controla estas tres, la dama controla esta casilla de e5. Por eso que Maslakov tiene que mover el rey, rey c4 y dama b6. Primer objetivo cumplido. Ahora, por supuesto, si juega c5, esta posición está ya casi perdida. Tras rey f4, el negro está a punto de abandonar. La torre la vas a tener que alejar y va a caer. Estamos jugando un dama e4 jaque y la posición se pierde.
Así que Matlakoff intenta torre D4 y ahora Magnus ha conseguido pasar con el rey. Fijaros que ahora puede venir a presionar por detrás. C5 y de nuevo lo va a tratar de dejar en Schussmann. Dama 5, torre D5, el rey ahora pues no puede avanzar, por supuesto porque cae C5, torre D5, rey E6, torre D4, dama 4, rey C3, dama 3, rey C4, le da un poco de mareo, dama 5. Nuevo Schussmann. El rey ahora no se puede mover, ni a B3 ni a D3 porque cae el peón Charlie, el Carlito. Así que las negras juegan torre D3, dama 4, rey C3, dama 3, rey C4 única, dama C1. Rey B4 y dama B2. Rey C4, dama C2 y rey D4. Ahora rey D6. El rey finalmente ha llegado a presionar el peoncito de C5 por detrás. Tremendo, ¿no? C4 única, dama F2, torre 3, dama D2 y aquí abandonó ya Matlakoff. Vamos a tratar de explicar por qué. Si el rey se va, pues por supuesto, aquí viene por ejemplo una jugada como dama D5 y cae el peón de C4. Si la torre se cubre en D3, ahora vendría simplemente dama F4, única rey C3 y rey C5 y el blanco acaba comiéndose el peón de C4. Bueno, por cosas como esta es que Magnus Carlsen ha conseguido estar 101 partidas sin perder en la élite, que eso se dice muy pronto y este era un pequeño homenaje que le queríamos rendir a Magnus Carlsen. También es una forma de que sigamos subiendo vídeos todos los días. Quería poneros un jueguecillo también para celebrar, para regalaros un mes premium. Venga, para todos aquellos que seáis suscriptores del canal de YouTube y para todos aquellos que resolváis este problemita que voy a poner, ya sabéis, un problemita de tipo matemático, a ver que lo maximice para que yo me entere bien. Pues, a ver, lo voy a poner un poquito en grande, ¿verdad? Venga, un problemilla de matemática. Digamos que una partícula se mueve en una línea recta con velocidad v de t igual a 5 menos t metros por segundo, donde t es el tiempo en segundo. Quería preguntaros por el desplazamiento o la posición de la partícula a los 10 segundos. ¿Cómo lo haríais y cuál es la solución? Os voy a dar una pista. Integrales definidas. ¿Vale? Porque, bueno, entre todos los que lo acertéis, lo dejéis en los comentarios de YouTube o de Facebook, pues sortearé y voy a regalar 2 meses premium. Venga, que el Divi no se entere, que luego me echa la culpa. Como digo, ya mañana, si no me equivoco, empieza el campeonato de Europa de selecciones, donde tendremos a quizá el mejor equipo español que hemos llevado en la historia, ¿no? Donde está Paco Vallejo, el Niño Antón, Shirov, tendremos a Manolito Pérez Candelario e Iván Salgado. También nuestras jugadoras estarán luchando ahí, Sabrina Vega y compañía, así que vamos a estar muy pendientes de ese europeo y por supuesto estaremos subiendo resúmenes también para que estéis actualizados. Sin más, me despido de vosotros, ha sido un placer como siempre y espero que estéis muy bien, que la vida os sonría, que estéis más feliz que un marranillo en el barro revolcándose. Me voy a ver algo de Nueva York, que se me acaban los días aquí. Hasta luego, gente, sed bueno y por la sombra. Chao, chao.